Hola chicas, chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Hola Laura, Hola, hola. ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Hola, hola. ¿Cómo andan? Ahí voy haciendo todas las admisiones. Hola chicas, chicos, ¿cómo andan? Recuerden ir prendiendo las cámaras, ¿sí? Bueno, antes que nada, buenas tardes, ¿cómo les va? Vamos a darle un poco en este devenir tan atípico con el cual venimos trabajando y que estamos nosotros también como docentes un poco desacostumbrados. Eh, Vamos a intentar optimizar los momentos en los que nos encontramos, sobre todo atendiendo a esta situación de que incluso por las medidas de fuerza todo pareciera ser que va a ser por lo menos un mes bastante irregular, ¿no? Las medidas de fuerza disponen como así una semana sí, una semana no, así que bueno, vamos a ir viendo cómo nos afecta, cómo nos impacta y cómo nos vamos desarrollando en la medida de lo posible. Algunas cosas para tener en cuenta. En principio, contarles cómo nos vamos a organizar en la clase de hoy. La idea es, yo voy a hacer como un primer repaso, teniendo en cuenta que ya hicimos la lectura del texto de María Caso, que dejamos una clase disponible, que hicimos ahí una especie de guía de preguntas y demás. La idea es que poder hacer un recorrido que lo pueda hacer yo más en tiempo real, ¿no? eh, a partir de los conceptos más importantes de este primer bloque, que además son fundamentales para lo que después vamos a ir charlando, ¿no? Sobre todo algunas categorías que son por ahí las más abstractas, la de régimen de visibilidad, la de pedagogía de la mirada, la idea de representación, la idea de imagen, son como categorías que no solo vamos a usar en el transcurso de esta materia, sino que también la usamos como un insumo fundamental para la materia que viene, que es comunicación 2. Entonces, me interesa poder volver sobre esas categorías. Vos, Laura, indicame después si aparece alguien más, como para ir sumándolos, así yo me concentro un poco en lo que vamos a charlar, ¿no? Por supuesto que el recorrido primario, primero que hacemos, lo anclamos en el texto de María Caso, ¿no? Que es sobre todo comunicación visual, lenguaje visual. Ahí hay algunos conceptos que son, por ejemplo, la noción de imagen, la categoría de comunicación visual, la idea de representación, la idea del papel de la cultura, ¿no? O las prácticas sociales son de alguna manera nuestra materia prima para el desarrollo de la materia. Lo primero que a mí me interesa ver, como siempre, y a mí me parece muy saludable lo que hace María Caso, a pesar de que es un texto que ya tiene 20 años, tiene una vigencia importante, ¿no? Para seguir pensando la visualidad, sobre todo, o poniéndonos, jugando a ponernos en este rol de futuros productores de productos visuales y demás. Entonces, me parece que está bueno siempre pensar todo en su perspectiva histórica, porque esto tiene que ver con sacarnos o corrernos esta idea de que las cosas se generan por generación espontánea y no hay digamos, un arraigo de cómo en algún momento se forman, se gestan, se producen, se construyen, en definitiva, ¿no? Entonces, lo que dice María Caso es que en general entre el siglo XX y el siglo XXI, podríamos decir como dice Hobsbawm, el largo siglo XX,
lo que se produce es una profunda transformación, sobre todo en las formas de mediación del conocimiento, ¿no? En las formas de enseñar y aprender. Es decir, ella va a hablar entre varios autores, ¿no? De esta idea de la alfabetización visual, ¿no? ¿Qué dice o a qué llamamos alfabetización visual? La alfabetización visual sería algo así como ese proceso mediante el cual nosotros, en general, ¿no? Como seres sociales, como seres humanos, aprendemos, incorporamos o participamos de un proceso de aprendizaje de la forma de mirar o de lo que vemos, o cómo le asignamos sentido, ¿no? A lo que vemos. Me parece que eso es de alguna manera el punto de partida del texto de María Caso, porque ella dice, ahí donde durante muchísimos siglos esas formas de construir conocimiento en el mirar y en el cómo enseñábamos a ver, ¿no? Culturalmente, ¿no? Después vamos a ver cómo ella hace una tipología de esas formas de aprender a mirar. Claramente la irrupción de las nuevas tecnologías, sobre todo de Internet, modificaron o representaron un salto en los formatos, ¿no? En los que atravesamos. Esto tiene que ver sobre todo con eh, esta mirada de que la tecnología en general no es ni buena ni mala, sino que lo que hacemos los seres humanos con las tecnologías termina siendo el producto de esa valoración, digamos, ¿no? Pero en sí misma, per se, la tecnología no es ni buena ni mala. Lo que podemos hacer con ella puede ubicarnos en un lugar de valorarlo de una manera o de otra. Pero bueno, para María Laura Caso, y yo les propongo acá que vayamos tomando nota o registrando de algunas categorías, ella dice que en ese universo más amplio que es la comunicación visual, pensémoslo como un sistema muy, muy grande, ¿no? Esas interfaces, esas mediaciones, esas idas y vueltas se producen a partir del intercambio de determinados símbolos o determinadas construcciones, que es lo que ella llama el lenguaje visual, ¿no? Ella lo define como el código de la comunicación visual. Así como las palabras, ya sean escritas o verbales, dice la autora, son el código en nuestra lengua, es decir, son los signos que compartimos, lo mismo sucede para ese proceso amplio que es la comunicación visual. El código es el lenguaje visual. Yo sigo admitiendo gente, ya estamos casi en los 70. El lenguaje visual, dice María Caso, produce un tipo de conocimiento acerca de la realidad. Es decir, nosotros nos relacionamos con el entorno, vemos cosas y al verlas les atribuimos, les asignamos un sentido. Es decir, les damos un significado. Construimos un conocimiento. Que por supuesto esa construcción del conocimiento, dice la autora, no se hace en el vacío, sino a partir de matrices culturales que son el producto de los entramados culturales. Esto quiere decir, y voy un poco más atrás en el tiempo, ¿no? Yo creo que, y vos ayudame, Laura, pero gran parte del recorrido que hacemos en Comunicación uno es un amplio camino, sobre todo de deconstrucción, ¿no? A Ujú. partir de las lecturas que proponemos, a partir de cómo nos vinculamos con las categorías, con los conceptos y demás, más que afirmarnos y dar certezas, lo que hacemos es un, yo entiendo, saludable proceso de poner en remojo, de repensar algunas categorías, ¿no? Porque en definitiva es eso en lo que consiste el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Si nosotros venimos a validar un montón de cosas, nos convertimos más en escribanos que en prácticas vinculadas con la educación, ¿no? Por eso, por eso, me parece importante por ahí tratar de, como de encontrar esas raíces o esas cosas que le dan un poco de sentido o de explicación a lo que vemos un poco más en la superficie. Quiero decir, y vuelvo sobre lo que decía recién. Cuando nosotros miramos cosas, existe lo que el recién fallecido Habermas, o Habermas, el filósofo alemán,
planteaba como, cuando hablaba del lenguaje, esa pretensión de verdad o de veracidad. Nosotros creemos, porque hemos sido enseñados culturalmente, que cuando vemos lo que vemos en nuestro entorno, tiene, probablemente por su altísimo grado de iconicidad y demás, una fuerte pretensión de verdad. Creemos que es el mundo real. Pero en realidad, dice María Caso, así como un amplio espectro de autores y de autoras del campo de la visualidad, lo que dicen es, ojo porque ahí hay un proceso cultural no menor. Es decir, es como si nuestra cultura, y esto tiene las variaciones propias de cada variación cultural, ¿no? Cada cultura construye sus propias matrices de pensamiento, pero también de visualidad. Es como si, como grupo social, como colectivo, como cultura en general, construimos una matriz, una cubetera, unos lentes que son los que nos ponemos para mirar el entorno. Por eso, cuando vemos algo, le atribuimos un significado que está atado o que está ligado a lo que nuestra cultura nos ha enseñado a ver cuando eso vemos o cuando eso miramos. ¿Se entiende esta idea? ¿Se entiende, chicas, chicos? ¿Es claro lo que estoy diciendo? Sí, profe. Sí, Es decir, es decir, nuestra primera observación o nuestro primer señalamiento lo hacemos al tomar distancia y siempre vamos a intentar hacer este juego de corrernos de ese lugar. A ver, insisto, en general es un ejercicio saludable en cualquier orden, pero ustedes y nosotros, digo, pensándonos como colectivo y como estudiantes y como integrantes de carreras desde la visualidad, está bueno hacer ese esfuerzo intelectual de pensar que cuando hablamos de visualidad, hablamos de todo ese enorme andamiaje cultural que es el que hace que veamos algo y le demos o le atribuyamos determinado tipo de sentido o de significado. El lenguaje visual, dice acaso, ayuda a que formemos nuestras ideas sobre cómo es el mundo, porque a través de él es que lo absorbemos, lo captamos en general gracias al sentido de la vista, ¿no? O por lo menos la mayoría, los que tenemos la posibilidad de poder ver, ¿no? Entonces, ya vamos incorporando en estos primeros minutos algunas ideas todavía superficiales que iremos después cargando un poco más de peso teórico, digamos, ¿no? Pero no son menores o no las subestimemos, ¿no? El lenguaje visual oficiaría o sería algo así como la materia prima a partir de la cual nosotros participamos de procesos más amplios que son procesos de comunicación visual. Ese ver y atribuir sentido es posible, dice la autora, gracias a que hemos aprendido social y culturalmente a entender determinada imagen, determinada escena, determinada composición visual de determinada manera, ¿no? Eso varía culturalmente y es un poco la explicación del sentido cultural que tienen las representaciones. Y cuando nosotros hablamos de algo cultural, hablamos de algo complejo, de algo inestable, de algo que se mueve, ¿no? Porque, digo, no tendría ningún sentido cargar digamos, o mediar nuestra visualidad de matrices culturales si terminamos entendiendo que lo cultural es algo estanco, algo estático, no. Lo cultural está siempre en tensión, está tensionado por fuerzas hegemónicas, por actores sociales hegemónicos, ¿no? Cuando digo hegemónico,
porque quizás no todo el mundo lo tiene claro, son como segmentos de la sociedad que tienen la posibilidad de imponer su mirada de mundo. Y la imponen a través del monopolio o del manejo de ciertas estructuras sociales fuertes, ¿no? Como son las instituciones, como son los medios de comunicación, ¿no? Entonces, ojo con eso. Primera impresión, esto de pensar que lo que vemos está aprendido y enseñado a ser visto en un juego que se da en el campo de las representaciones. Pero esa batalla, pero esa lucha que no se detiene nunca, que es una lucha constante, que es una lucha histórica, que es una lucha permanente, se da de manera tensionada, ¿no? Es decir, hay una, digamos, podríamos simplificarlo en este eslogan que suele usarse, ¿no? A veces, que es un cliché, ya es un lugar común, que es que eh, por ahí lo que nosotros vemos no es lo que ven otras personas u otros colectivos, digamos, ¿no? Eso es una especie de explicación muy rudimentaria de este juego del cual hablamos de las representaciones. Quiero decir con esto, y me parece interesante la apuesta, digamos, ¿no? Ese juego, ese entramado donde nosotros culturalmente vemos unas cosas y no otras, entendemos determinadas cosas cuando vemos algo y no otras, esa acción, ese acto, de vuelta, no es un acto natural, no es un acto verídico. No hay nadie socialmente que tenga el patrón o la facultad de decir esta es la realidad. Porque en definitiva la realidad es una construcción. De vuelta, es el producto de la lucha de fuerzas que intentan imponer su mirada de mundo y otras fuerzas que las resisten. Ese juego está en permanente tensión. A veces se da vuelta, a veces se mueve, a veces se consolida. El cuatrimestre que viene lo vamos a ver muy en profundidad con los estudios culturales británicos y con estos estratos de la cultura de cómo se mueven en general estas matrices culturales. ¿Se entiende hasta acá donde vamos? ¿Es claro esto muy chiquitito que estamos planteando? Sí, sí. Sí, se entiende. Bien. Eh, a ver, no quiero irme muy lejos, pero vamos, porque lo hacemos generalmente la primera vez y por ahí está bueno pensarlo. Eh, a ver, dice María Caso, estoy buscando como pasajes que sean interesantes. Miren, vamos a poner un pedacito de esto que me parece interesante. Me gustaría que lo destaquen o lo levanten del chat porque es importante. Chat. Vamos a trabajar un poquito sobre esa idea. Para la semiótica visual, en realidad la semiótica como disciplina es como la ciencia encargada del estudio de los signos, ¿no? Digo, si no quiero marearlos con todo eso, pero me persigue permanentemente la idea de no dar nada por digamos, nacimiento natural de las cosas. La semiótica como disciplina se desprende del origen de la lingüística, cuyo padre teórico es el ginebrino Ferdinand de Saussure, ¿no? Que va a focalizar sobre todo en el campo de la lingüística, ¿no? Él va a ordenar
los signos lingüísticos y le va a atribuir algunas características como son la arbitrariedad, la linealidad, la mutabilidad sincrónica. Bueno, son las categorías propias de los signos. Cuando hablamos de signos hablamos puntualmente de palabras, ¿no? Pero esa construcción de ese universo, que es el universo de la lingüística, después va a ser trasladado al campo de los signos, si se quiere, visuales, ¿no? Que es el campo de lo que llamamos la semiótica, donde ahí también vuelven a aparecer como dos grandes escuelas, una escuela más europea, algo de esto naturalmente ustedes lo van a ver y lo están viendo en este primer año, primer cuatrimestre, y fundamentalmente la corriente más norteamericana con Charles Peirce, que hablan de una segmentación entre símbolos, íconos, índices, bueno, digamos, de ahí viene esa palabra o ese campo que es la semiótica, que es la disciplina encargada del estudio de los signos, ¿no? En el campo de la lingüística con Ferdinand de Saussure, en el campo de los signos con su vertiente más norteamericana con Peirce. Pero digo, cuando nosotros hablamos de semiótica visual, me remito a ese párrafo o a esa expresión o a esa oración que les compartí ahí, que es como una especie de síntesis, ¿no? Las imágenes, y ahí vuelve a aparecer o empieza a aparecer la palabra imagen, son productos culturales en los que es indispensable la interpretación activa para llegar a su conocimiento profundo, ¿no? Es decir, una imagen, dice María Caso, en realidad lo dice siguiendo un poco al semiólogo francés Roland Barthes, la imagen es un producto cultural, ¿no? Es decir, la imagen necesita, demanda de un papel activo nuestro para construir ese conocimiento profundo. Las imágenes llevan adheridas una pretensión que podría ser algo así traducido como una intención de verdad, que es una construcción cultural, que reside sobre todo en nuestro campo de las representaciones intelectuales o mentales o culturales. Nuestra cultura, a medida que nosotros vamos atravesando el proceso de socialización, desde que somos muy chiquititos hasta que somos muy grandes, nos expone a datos, ¿no? Nos expone permanentemente al entorno, que es otra palabra muy propia, ¿no? Y la cultura en ese proceso de socialización lo que hace es, en un juego muy dinámico que se da, darnos las herramientas que son cómo tenemos que comprender esa realidad. Pero es importante que esas herramientas, esas representaciones son un producto cultural. Y esto quiere decir que no las pensamos como determinadas, como estáticas, como invariables, como ahistóricas, como asociales, digo con el prefijo de negación a adelante, ¿no? Sino que, y esto es donde nos interesa con Laura que nos podamos detener como posicionamiento teórico y conceptual de ustedes, es una construcción, ¿no? Y esa construcción la tenemos que pensar politizada. Quiere decir, no podemos ser nosotros y nosotras que nos estamos formando como productores, como analistas, como intérpretes de productos visuales. No podemos pararnos en un lugar sedimentado, anclado, anacrónico, ¿no? Sino al contrario, canalizando esa energía vital y de rebelión del mundo que tenemos entre los 17 y los 24 años, ¿no? Pensar desde una manera crítica cómo las representaciones con las que la cultura nos ha enseñado a mirar son construcciones. Lo interesante, dice María Caso, y al mismo tiempo
complejo, lo difícil, es que a diferencia del lenguaje oral, del lenguaje escrito, de esa alfabetización que empezamos a desarrollar embrionariamente en casa, después en el jardín, después en la escuela primaria, ¿no? Donde empezamos con diferentes mediaciones didácticas a incorporar la palabra, escrita u oral. A diferencia de eso, dice María Caso, el lenguaje visual lo llevamos como adherido en la práctica sin una instancia o sin un proceso de enseñanza, aprendizaje, de alfabetización formal. Es decir, lo hacemos de manera natural, como decía, natural es una palabra que no aplica para esto, ¿no? De manera más dinámica en el proceso cotidiano, ¿no? Yendo a Pichón Rivière, ¿no? Con su análisis de la vida cotidiana, ¿no? Es decir, como dice Serrat, les vamos enseñando con la leche templada, ¿no? Y en cada canción. Es decir, ese proceso de socialización está poblado de un montón de prácticas donde ahí adentro van nuestras prácticas visuales. Pero nadie dice, esto no funciona así, no es que yo me levanto con 6 años a la mañana y me levanta mamá y me dice, hoy, Jerónimo, te voy a enseñar a mirar. Hoy vas a mirar esto, ¿no? No se produce así. Sí se produce con el lenguaje escrito y oral. Sí se produce así en la escuela. Sí nos enseñan lo que está bien y lo que está mal, cómo se escribe. Si se nos corta, volvemos al mismo link. Por eso, por eso es tan importante como sociedad, como conjunto, como colectivo, lo que hacemos en ese proceso de socialización. Porque tiene un nivel de penetración, un nivel de impacto que es a largo plazo, ¿no? Cuando nosotros a un nene, desde los 2 años o 3 años, les ponemos un dispositivo en la mano y pasamos 18 de 24 horas con un teléfono en la mano, scrolleando y mirando, o frente a la televisión desde edades muy tempranas, lo que nos pasa es que a los 3 años, cuando toma la palabra o empieza a hablar, lo que te dice es, oye padre, ¿no me pasas una cerveza de la nevera? ¿No? Porque incorpora como forma de vincularse con el mundo esas mediaciones que son las que les ofrecen los dispositivos. A ustedes les pasa, lo tenemos en cotidiano. Bueno, no pasa porque sí, pasa y es como una demostración muy fuerte de cómo nos comportamos en ese proceso de socialización. Dice Laura Caso o María Caso, lo que sucede en ese proceso de socialización desde la visualidad es que la cultura le, le enseña de manera cotidiana esa forma de ver. A eso le podríamos asignar una categoría, podríamos pensar, es una forma de ver colonizada, es una forma de ver deconstruida, es una forma de ver, bueno, nada, podríamos seguir agregando palabras y demás. Lo interesante es que nos podamos parar en ese lugar. Entonces el mirar, cuando yo miro, no estoy mirando verdad, estoy mirando una construcción. Y muy rapidito, en el texto que vamos a trabajar para la semana que viene y demás, ya empezamos a pensar desde un caso práctico en esto de, como dice Divididos, ¿qué ves cuando me ves? ¿No? Nosotros estamos obligados por la carrera que empezamos a desandar de ponernos en un lugar más crítico y más exigente respecto de ese proceso de visualidad. Yo ya no miro el entorno como lo mira el tío Jorge, ¿no? Lo empiezo a mirar tratando de reconocer, como decía García Márquez, los tornillos de esos textos o de esas producciones, porque me estoy formando en un terreno donde intentaré
¿no? Repensar, resignificar, recrear ese universo del campo de la visualidad. Lo interesante del lenguaje visual, dice acaso, es que a diferencia de lo que sucede con nuestra lengua o con cualquier idioma, que necesitamos aprender sus normas, sus variaciones, sus recursos, en el lenguaje visual, ese aprendizaje se da de una manera poco formal, poco sistematizado. Es decir, lo vamos aprendiendo de manera más inconsciente. ¿Se entiende, chicos, chicas? Sí, profe. Sí. Sí. Sí, sí. Perfecto. Acá. Bien. ¿Ven eso? ¿Que está en el libro? ¿Lo vieron? Sí. Profe. Bueno, Sí. esto, ¿no? María Caso hace ese juego. Fíjense, ¿a cuál asociarían así tempranamente con el malo y el bueno? El de la derecha del malo. Bien, ¿y qué características tiene? Si lo tuviéramos que justificar, ¿qué diríamos? Los Tonos dientes. oscuros. Tonos oscuros, los dientes, La mirada. la mirada. Quizás algunos rasgos faciales. Sí, tal cual. Fíjense el epígrafe, ¿no? El lenguaje visual nos dice quiénes son el bueno y el malo de la película. Pero qué loco, ¿no? Está bueno el ejemplo, digamos, de la autora, porque digo, esto, ¿no? Trasladémoslo después al comportamiento en general de cómo nadie podría, de los que estamos acá, tratar de rastrear y decir, che, a ver, pero ¿cómo construimos la idea del bueno y el malo? Es solo un ejemplo, ¿eh? En general nos pasa, ¿no? ¿Cómo es? A través de un rechazo visual. Claro, creo que Nietzsche, el filósofo alemán, era el que decía que la moral es estética, ¿no? Es decir, está mal matar una mariposa, pero no está mal matar una cucaracha. Hay un campo de representaciones, ¿no? Vinculado como también con una cuestión estética, desde la mirada. Pero digo, me sirve como ejemplo, ahí dejo de compartir y admito a Joan, que estaba por ahí. Eh, Me sirve como ejemplo o nos sirve como ejemplo para poder pensar esto que les decimos, ¿no? Por un lado, esta idea fuerza o fuerte de que las imágenes son productos culturales en los que es indispensable la interpretación activa para llegar a un conocimiento profundo. Esto está, digamos, nosotros y nosotras lo vamos a hacer y lo hacemos y lo empezamos a hacer de una manera muy consciente por la carrera que hemos elegido estudiar, ¿no? Pero en general, en términos sociales o más amplios, funciona de una manera casi imperceptible. Pero fíjense qué loco que es, digamos, esto de que culturalmente, y no es solo propio de nuestra cultura, ¿no? En general, en las culturas todas funciona así, la realidad tiene una altísima pretensión de veracidad. Las imágenes, quiero decir, no la realidad, ¿no? Es decir, cuando vemos imágenes, sobre todo imágenes con un grado de iconicidad muy alta, la publicidad, la fotografía y demás, nos vinculamos con eso convencidos de que son la verdad. Y tenemos que hacer un esfuerzo intelectual muy grande por pensarlas o imaginarlas como construcciones. Lo mismo nos pasa a quienes en algún costado nos hemos acercado al universo o al campo de los medios de comunicación con los medios de comunicación. Nosotros nos cuesta desmontar que lo que muestran los medios de comunicación son una construcción, son un relato, son una narración. Están pensados así. La secuencia
de un día de televisión, no, están pensados desde una estrategia, desde una selección, esto sí, esto no, desde una jerarquización. Sin embargo, nosotros como usuarios, como consumidores, los consumimos con una pretensión de veracidad muy fuerte. Es la verdad. Yo cuando entro a la casa de mis papás, que son viejitos, que tienen 80 y pico de años y están mirando la televisión, la miran y tienen una cara de asombro porque lo que están viendo para ellos es la realidad. Entonces, miran el noticiero de las 7 de la tarde y se dan vuelta y ponen 8 candados en la puerta y 7 trabas en la reja, digamos, ¿no? Quiero decir, así como las imágenes son productos culturales para los que se necesita esta mediación cultural para poder captar eso, ese significado, la otra idea fuerte de esta primera parte de María Caso tiene que ver con esa particularidad de que a diferencia del lenguaje verbal, de la lengua que la aprendemos en la escuela, que la aprendemos de manera institucionalizada, el lenguaje visual no. El lenguaje visual es en el andar día a día, en el cotidiano. Tenemos que llegar a la universidad, a la carrera, para empezar a repensar la visualidad desde un lugar crítico, desde un lugar de representación, desde un lugar de abstracción. Pero somos 80, me decía Laura, 60, 50. Después, en general, el resto no sucede lo mismo. Bueno, me bajo de este link, salimos, así vamos a una segunda partecita, más menos de un minuto y volvemos al mismo link.